Estaba sentada en el porche de mi casa, observando cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa cuando sonó mi teléfono. Era mi sobrina Juliana, la hija mayor de mi hermano Paulo. Mi corazón se calentó al instante. Juliana siempre había sido mi consentida, la niña a la que ayudé a criar cuando mi cuñada Patricia necesitaba trabajar. Tía Elena, necesitamos hablar. Su voz sonó extraña, distante, fría. Nada que ver con la Juliana dulce y cariñosa que yo conocía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A los 63 años ya había vivido lo suficiente para saber cuándo algo andaba mal. Muy mal. Claro, mi amor. ¿Qué pasó? Pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Será mejor que venga a la casa de mamá. Es sobre algo muy serio. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. 20 minutos después, estaba estacionando mi viejo Corsa frente a la casa de mi hermano, la misma casa donde tantas veces me habían recibido con abrazos cálidos y café recién hecho. Pero ese día, cuando toqué el timbre, sentí que algo había cambiado para siempre. Patricia abrió la puerta. Mi cuñada de 42 años, siempre tan vanidosa y preocupada por las apariencias, me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Frialdad, desprecio, odio. Entra, dijo, sin siquiera saludarme. El salón estaba lleno. Mi hermano Paulo, sentado en el sofá con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Juliana y su hermana menor, Amanda, ambas con los ojos rojos de tanto llorar, y en el centro de la sala, como si fuera la reina presidiendo un juicio, estaba Patricia con los brazos cruzados. «Siéntate, Helena», ordenó, señalando una silla apartada como si fuera una extraña, como si no fuera la hermana del hombre con el que se había casado hacía 25 años, como si no hubiera sido la madrina de bautizo de sus 2 hijas. «¿Qué está pasando?», pregunté. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. «Tú sabes muy bien lo que está pasando», siseó Patricia, sus ojos oscuros brillando con una rabia mal contenida. «Nos has engañado durante todos estos años. Eres una ladrona». El mundo pareció detenerse. ¿Ladrona? ¿Yo? La palabra resonó en mi mente como un trueno. «¿Cómo te atreves?», empecé, pero ella me interrumpió. «El collar de mi abuela, Elena, el collar de perlas y diamantes que era la única herencia valiosa que mi abuela Cecilia me dejó. Ha desaparecido, y sé exactamente quién lo tomó». Mi corazón se aceleró. El collar. Ese maldito collar que había sido motivo de tantas conversaciones a lo largo de los años. Patricia siempre hablaba de él, de lo valioso que era, de que algún día sería de Juliana. Pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo? «Patricia, no entiendo de qué estás hablando», dije. Mi voz temblaba. «No finjas que no lo sabes», gritó levantándose bruscamente. «Viniste aquí la semana pasada cuando no estaba. Paulo te dejó entrar. Subiste sola a mi habitación. Y cuando volví a revisar mis joyas, el collar había desaparecido. Tú fuiste la única persona que entró en ese cuarto». Miré a mi hermano suplicándole con la mirada que dijera algo, que me defendiera. Pero Paulo solo apartó la vista, cobarde como siempre cuando se trataba de enfrentar a su esposa. «No me llevé ningún collar», dije con firmeza, encontrando mi voz. «Sí, vine aquí la semana pasada». Paulo me pidió que recogiera unos documentos suyos que estaban en el estudio. Subí, tomé los documentos y bajé. No entré en su habitación. «Mentira», Patricia casi escupió las palabras. «Mi vecina te vio saliendo de mi habitación. La señora Marcia te vio por su ventana». Mi mente dio un giro. ¿La vecina me vio? ¿Cómo era posible si ni siquiera había entrado en su habitación?
Patricia, te juro por el recuerdo de nuestra madre, intenté apelar a mi hermano. No entré en su habitación. No uses el nombre de mamá para tus mentiras. Paulo finalmente habló, su voz llena de decepción y rabia. Siempre has tenido envidia de Patricia, envidia de que tenga cosas bonitas, envidia de que tenga familia, casa, marido. Sus palabras me cortaron más hondo que cualquier cuchillo. ¿Envidia? ¿Yo? ¿De mi propia cuñada? Yo, que había pasado los últimos 25 años siendo la tía dedicada, la hermana servicial, la persona que siempre estaba disponible cuando la necesitaban. No tengo envidia de nadie, logré decir. Las lágrimas ya comenzaban a correr por mi rostro. Tengo mi propia vida, mi casa, mis cosas, tus cosas. Patricia soltó una risa cruel. Vives en esa casita vieja heredada de tu madre. Manejas ese carrito viejo. Usas ropa sencilla y joyas baratas. Claro que tendrías envidia de un collar que vale más de 50,000 reales. 50,000 reales. La cantidad resonó en la sala como una sentencia de muerte. No sabía que valía tanto, murmuré, mi mente aún intentando procesar todo. ¿No lo sabías? Patricia se acercó, su rostro a centímetros del mío. Me has oído hablar de este collar cientos de veces. Sabías exactamente cuánto valía y lo robaste. No robé nada, grité levantándome de la silla. Todos están locos. Me están acusando sin pruebas, sin nada. Tenemos pruebas, dijo Patricia fríamente. La señora Marcia te vio y tenías oportunidad y motivo. Eso es suficiente para mí. No es suficiente para la ley, respondí. Mi voz temblaba de ira y dolor. No pueden acusarme así. Puedo y estoy acusándote, cruzó los brazos. Y si no devuelves el collar antes del mediodía de mañana, iré a la comisaría y presentaré una denuncia. Serás procesada por robo, Elena. Irás a la cárcel. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Cárcel, proceso, acusación de robo. Miré a mis sobrinas, esperando que al menos ellas dijeran algo en mi defensa. Pero Juliana evitaba mi mirada, y Amanda lloraba en silencio en un rincón. Paulo, intenté una vez más, mi voz quebrada. ¿Realmente crees que te robaría? Tú, mi único hermano, ¿realmente crees que soy capaz de eso? Paulo levantó los ojos y lo que vi allí me destruyó. Duda, decepción y, peor aún, una aceptación pasiva de la acusación de su esposa. ¿Entonces es así? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Me van a condenar sin siquiera escucharme? ¿Sin investigar? Tienes hasta el mediodía de mañana, repitió Patricia como si fuera un juez dictando mi sentencia. Devuelve el collar o enfrenta las consecuencias. Salí de esa casa tambaleándome. Apenas podía ver a través de las lágrimas que nublaban mi visión. Me subí al coche y conduje a casa en piloto automático. Mi mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo, en cuestión de minutos, había pasado de ser la tía querida a una criminal acusada? ¿Cómo 25 años de dedicación, amor y familia podían borrarse tan fácilmente? Llegué a casa cuando ya estaba oscuro. Mi pequeña casa, que Patricia había llamado casita vieja, de repente parecía el único lugar seguro en el mundo. Me senté en el sofá de la sala, aún aturdida, aún intentando procesar lo que había pasado. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el viejo mueble que estaba cerca de la ventana, el mueble que había pertenecido a mi abuela materna, doña Rosa, y que luego pasó a mi madre. Dentro de él guardaba mis propias joyas y recuerdos familiares. Me levanté como si estuviera en trance y abrí el cajón superior. Allí estaban mis cosas, unos aretes de oro que me regalaron al graduarme, un reloj antiguo de mi padre,
algunas pulseras sencillas, y entonces vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. Un collar de perlas con pequeños detalles dorados. Mis manos temblaron al tomar la pieza. No era el collar de Patricia, no podía serlo. Este collar era mío, siempre lo había sido, pero cuando lo sostuve contra la luz, vi lo parecido que era a la descripción que Patricia siempre hacía del collar de su abuela. Perlas, detalles dorados, un cierre delicado. Una terrible duda comenzó a germinar en mi mente. ¿Y si había alguna confusión? ¿Y si de alguna manera imposible los dos collares se parecían? Pero no, eso era ridículo. Mi collar era mío. Tenía pruebas. ¿O las tenía? Rebusqué en el cajón con desesperación renovada, buscando algo, cualquier cosa que pudiera probar que ese collar era mío. Y fue entonces cuando mis dedos tocaron un sobre amarillento por el tiempo, guardado en el fondo del cajón. Con las manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había documentos antiguos, papeles que no veía desde hacía años, partidas de nacimiento antiguas, algunas fotos en blanco y negro de mi familia, y entonces una factura, con fecha 15 de marzo de 1987. Joyería brillante. Collar de perlas cultivadas con detalles en oro de 18 quilates, adquirido por Doña Rosa María Santos, mi abuela. El nombre de mi abuela estaba en la factura, y la descripción del collar coincidía exactamente con la pieza que tenía en mis manos. Solté un suspiro de alivio tan profundo que sentí que mis piernas casi cedían. Tenía pruebas de que mi collar era mío, comprado por mi propia abuela en 1987, años antes de que yo naciera, y pasado a mi madre, que me lo dejó cuando falleció. Pero el alivio duró solo unos segundos antes de ser reemplazado por una rabia ardiente. Patricia me había acusado de robo delante de mi familia, me había humillado, amenazado con la policía, tratado como a una criminal, y todo por un collar que probablemente había perdido por descuido propio o que nunca existió como ella lo describía. Apreté la factura contra mi pecho, sintiendo que las lágrimas volvían a caer, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o desesperación, eran lágrimas de rabia, de indignación, de determinación. Patricia quería jugar a este juego. Entonces yo también jugaría, pero jugaría según las reglas de la ley, según las reglas de la justicia, porque una cosa era segura, no iba a dejar que me acusaran de algo que no hice. No después de todo lo que había hecho por esa familia, no sin luchar. Tomé mi teléfono y comencé a buscar abogados especializados en casos de difamación y calumnia, porque si Patricia quería guerra, la tendría. Pero esta vez yo tenía algo que ella no esperaba, la verdad, y las pruebas para respaldarla. La noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, sosteniendo esa factura amarillenta, releyendo cada palabra como si fuera un amuleto protector. Joyería brillante, 15 de marzo de 1987. Collar de perlas cultivadas con detalles en oro de 18 quilates. Cuando finalmente me dormí, tuve pesadillas. Soñé que me arrastraban a la comisaría con esposas, mientras Patricia reía y me señalaba gritando: «¡Ladrona! ¡Ladrona!» a todos los que pasaban. Me desperté a las 6 de la mañana empapada en sudor, con el corazón latiendo acelerado. Tomé un baño caliente, intentando organizar mis pensamientos. El plazo que Patricia me había dado era hasta el mediodía. Faltaban 6 horas. 6 horas para decidir qué hacer, cómo proceder, cómo defenderme. Mientras tomaba café, mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue de mi prima Lucía, del lado materno de la familia.
Elena, acabo de recibir un mensaje de Patricia en el grupo familiar. Su voz estaba llena de asombro e incredulidad. Dice que robaste un collar suyo. ¿Es verdad? Mi estómago se revolvió. Grupo familiar. Patricia estaba difundiendo la acusación a toda la familia. No es verdad, Lucía. No robé nada, respondí. Mi voz temblaba. Me acusó ayer, pero te juro que no tomé ningún collar suyo. Pero ella dice que tiene testigo, que la vecina te vio. La vecina no vio nada porque no entré en su habitación. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Lucía, me conoces desde hace 63 años. ¿Realmente crees que soy capaz de robar a alguien? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que dolió más que cualquier acusación. Yo no sé qué pensar, Elena. Patricia parece muy convencida. Colgué el teléfono sin despedirme. Mi propia prima, alguien a quien conocía desde niña, dudaba de mí. Las llamadas continuaron llegando. Tía Marta, tío Juan, prima Fernanda, todos con la misma historia. Patricia había enviado mensajes a todos, contando su versión de los hechos, diciendo que había robado su valioso collar, que tenía pruebas, que me demandaría. Y lo peor, decía a todos que siempre había tenido envidia de ella, que siempre había mirado con codicia sus cosas, que era una persona amargada y resentida, que nunca había logrado nada en la vida. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Patricia no solo me acusaba de un crimen, estaba destruyendo mi reputación. Estaba pintando un cuadro de mí como una mujer envidiosa, amargada y criminal. A las 9 de la mañana, cuando ya estaba al borde de un colapso nervioso, mi teléfono volvió a sonar. Era Juliana, mi sobrina. Tía Elena. Su voz estaba quebrada, llena de lágrimas. No sé qué hacer. Mamá está diciendo cosas horribles de usted, pero yo no puedo creerlo. Juliana, mi niña, no me llevé el collar, dije intentando mantener la calma. Te lo juro por lo más sagrado, nunca os robaría. Quiero creerle, tía, pero mamá está tan segura. Y la señora Marcia juró que la vio. ¿Qué dijo exactamente la señora Marcia que vio? Dijo que la vio saliendo del cuarto de mis padres con una cajita en las manos. ¿Una cajita? Repetí, confundida. ¿Qué cajita? La cajita donde mamá guarda sus joyas, explicó Juliana. La señora Marcia dijo que la vio por la ventana. Mi mente comenzó a procesar la información. La ventana del cuarto de Patricia y Paulo daba a la casa de la vecina. Si la señora Marcia realmente vio a alguien saliendo del cuarto con una cajita, entonces vio a alguien. Pero esa persona no era yo. Juliana, necesito hablar con la señora Marcia, dije con firmeza. Mamá no lo permitirá. Entonces iré ahora, sin avisar a mi madre. Me vestí apresuradamente y conduje hasta la casa de la señora Marcia, la vecina de enfrente de la casa de mi hermano. Era una señora de unos 70 años, viuda, que vivía sola con sus 3 gatos. Toqué el timbre con el corazón en la boca. La señora Marcia tardó en abrir, y cuando finalmente lo hizo, su rostro se cerró al verme. Señora Marcia, necesito hablar con usted, dije antes de que pudiera cerrar la puerta. No tengo nada que decirle a una ladrona, respondió bruscamente. Por favor, supliqué, solo deme 5 minutos. 5 minutos para que me cuente exactamente lo que vio. Ella dudó, pero finalmente abrió la puerta y me dejó entrar. Nos sentamos en su sala y respiré hondo. Señora Marcia, ¿realmente me vio saliendo del cuarto de Patricia con una cajita? Sí, respondió cruzando los brazos. Fue la semana pasada, un martes por la mañana.
Estaba regando mis plantas en la ventana de enfrente cuando miré hacia la casa de Patricia y vi a alguien saliendo de su cuarto con una cajita en las manos. ¿Está absolutamente segura de que era yo?, dudó por primera vez. Bueno, era una mujer, de cabello corto, con una blusa azul. Mi corazón se aceleró. Señora Marcia, ese día no llevaba una blusa azul, llevaba una blusa blanca. Me acuerdo perfectamente porque me salpicó café cuando llegué a casa. Pero Patricia dijo que eras tú. Patricia está equivocada o está mintiendo, porque quien usted vio no era yo. Pude ver cómo la duda comenzó a instalarse en los ojos de la anciana. Pero, ¿quién más podría ser? No lo sé, pero sé que no era yo. Y si usted testifica en un juicio diciendo que me vio, estará cometiendo un delito. El falso testimonio es un crimen, señora Marcia. Ella palideció. Yo solo estaba tratando de ayudar a Patricia. ¿Ayudar cómo? Difamándome, acusándome de algo que no hice. No lo sabía. Patricia dijo que estaba segura. Patricia no está segura de nada. Me está acusando sin pruebas. Salí de la casa de la señora Marcia con una pequeña victoria. La vecina ya no estaba tan segura de que me hubiera visto, pero eso no sería suficiente, porque Patricia ya había difundido la acusación a toda la familia, a los vecinos, probablemente también a los compañeros de trabajo. Mi reputación estaba siendo destruida, y cada minuto que pasaba, más personas se enteraban de la acusación. Cuando volví a casa, me encontré con una desagradable sorpresa. Había un coche estacionado frente a mi casa, un coche que no reconocía, y cuando encontré a dos personas en mi sala, un hombre y una mujer, ambos con traje mostrando sus identificaciones. «Señora Elena María Santos», preguntó el hombre. «Soy yo», respondí. Mi corazón se hundió. «Somos de la comisaría local. Hemos recibido una denuncia de robo en su contra. ¿Podría acompañarnos para dar algunas explicaciones?» Patricia había cumplido su amenaza. Antes incluso del plazo que me había dado, había ido a la policía. «No robé nada», dije, mi voz temblaba. «Puedo probarlo». «Tendrá oportunidad de defenderse en la comisaría, señora», dijo la mujer con tono profesional. «Por favor, acompáñenos». Y así me vi, a los 63 años, entrando en un coche patrulla por primera vez en mi vida. No con esposas, gracias a Dios, pero la humillación fue la misma. Vi cómo las cortinas de los vecinos se movían, personas mirando por la ventana, todos viendo a Elena, la señora respetable, siendo llevada por la policía. En la comisaría me colocaron en una sala fría y sin ventanas. Tuve que dar mi declaración a un comisario que me miraba con desconfianza. Tuve que escuchar la acusación formal: robo de un objeto valioso, estimado en 50.000 reales. «No robé nada», repetí por 10ª vez. «Puedo probar que el collar que está en mi casa es mío». «¿Entonces admite que posee un collar de perlas?». El comisario arqueó una ceja. «Sí, lo poseo, pero es mío. Fue comprado por mi abuela en 1987. Tengo la factura». Esto pareció sorprenderlo. «¿Tiene la factura?». «Está en mi casa. Puedo ir a buscarla ahora». «Iremos juntos», decidió, y así volví a mi casa acompañada de 2 policías, con más vecinos mirando, más cortinas moviéndose, más personas sacando conclusiones. Mostré la factura al comisario. Él la examinó cuidadosamente, anotó la información, fotografió el documento. «Esto es de 1987», comentó. «¿Desde cuándo posee este collar?». «Desde que mi madre falleció hace 15 años, pero antes de eso perteneció a mi abuela, que lo compró en esa fecha». «¿Y puede probarlo?». «Puedo.
Mi abuela dejó testamento, mi madre también. Ambos mencionan joyas de familia. Necesitaremos copias de esos documentos, dijo el comisario, y necesitaremos examinar el collar para compararlo con la descripción del collar supuestamente robado. Hagan lo que sea necesario, respondí, aliviada de que finalmente alguien estuviera investigando de verdad, no solo acusando. El collar fue recolectado como evidencia, la factura fue copiada, mis documentos fueron verificados, y entonces, finalmente, después de 4 horas en la comisaría, me dejaron ir. No está siendo detenida en este momento, señora, explicó el comisario. Pero el caso está bajo investigación. No salga de la ciudad sin informarnos. Cuando finalmente volví a casa, ya eran casi las 6 de la tarde. Estaba exhausta, emocional y físicamente. Pero la tortura aún no había terminado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes inundaban mi teléfono. La gente quería saber si era verdad que me había llevado la policía. Querían saber si realmente había robado el collar. Querían detalles, chismes, escándalos. Y en medio de todo eso, un mensaje de Patricia. Ahora todos saben quién eres realmente. Una ladrona, una farsante. Vas a pagar por esto, Elena. Me aseguraré de que pagues. Fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Ya no se trataba solo del collar, se trataba de dignidad, se trataba de justicia, se trataba de no dejar que alguien destruyera mi vida y mi reputación sin consecuencias. Tomé el teléfono y busqué. Abogado especializado en difamación y calumnia. Si Patricia quería jugar sucio, le enseñaría que yo también sabía jugar. Pero jugaría dentro de la ley. Y ganaría. A la mañana siguiente me desperté con una determinación que no sentía desde hacía años. No dormí casi nada, pero extrañamente no me sentía cansada. Estaba impulsada por algo más fuerte que el cansancio, la necesidad de limpiar mi nombre y hacer justicia. A las 8 en punto estaba en la puerta del bufete de abogados que había investigado la noche anterior. Moreira y Asociados, especializados en derecho civil y delitos contra el honor. El bufete estaba en el centro de la ciudad, en un edificio comercial de 3 pisos. La recepcionista, una joven simpática de unos 25 años, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «No», admití, «pero es urgente, muy urgente. Me están acusando falsamente de robo. Y mi cuñada me está difamando ante toda la familia y conocidos». La sonrisa de la chica se volvió más seria. «Déjeme ver si el doctor Ricardo puede atenderla. Un momento, por favor». Me senté en la sala de espera, mis dedos tamborileando nerviosamente sobre el bolso donde había guardado la factura, copias del testamento de mi abuela y de mi madre, e impresiones de todos los mensajes que Patricia había enviado al grupo familiar. 15 minutos después me llamaron para entrar al despacho. El doctor Ricardo Moreira era un hombre de unos 50 años, cabello canoso bien cortado, gafas y un apretón de manos firme. «Señora Elena, ¿verdad? Mi secretaria me dijo que está enfrentando una situación delicada». Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, conté toda la historia a alguien que realmente parecía interesado en escuchar. Le conté sobre la acusación de Patricia, sobre el collar que siempre había sido mío, sobre la factura de 1987, sobre los mensajes difamatorios, sobre ser llevada a la comisaría. El doctor Ricardo escuchó todo sin interrumpirme, haciendo anotaciones ocasionales en un bloc amarillo. «¿Y trajo las pruebas?», preguntó cuando terminé. Abrí mi bolso y puse todo sobre la mesa: la copia de la factura, los testamentos, las impresiones de los mensajes.
Él examinó cada documento con atención meticulosa. Cuando llegó a los mensajes, vi cómo su expresión se endureció. Esto aquí, dijo, señalando un mensaje en particular, es difamación clara. Ella lo está acusando públicamente de un crimen que no cometió. Y esto aquí, señaló otro, es calumnia. Le está atribuyendo falsamente la comisión de un delito. Pero no entiendo la diferencia, admití. La calumnia es cuando alguien acusa falsamente a otra persona de haber cometido un delito, explicó el abogado. La difamación es cuando alguien atribuye a otra persona un hecho que ofende su reputación. En su caso, su cuñada está haciendo ambas cosas. Lo acusó de robo, lo cual es calumnia, y difundió esta acusación a toda la familia y conocidos, manchando su reputación, lo cual es difamación. ¿Y eso es delito? Sí, señora. Tanto la calumnia como la difamación son delitos previstos en el Código Penal brasileño. El artículo 138 trata de la calumnia, con pena de detención de 6 meses a 2 años. El artículo 139 trata de la difamación, con pena de detención de 3 meses a 1 año. Pero además de la esfera penal, también puede demandarla civilmente por daños morales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Daños morales? Sí, la conducta de su cuñada causó daño a su honor, a su imagen, a su reputación. Eso genera derecho a indemnización. Dependiendo del caso, estamos hablando de valores que pueden variar desde algunos miles hasta decenas de miles de reales. Nunca había pensado en el dinero. Nunca se trató de dinero. Pero la idea de que Patricia tendría que pagar por haber destruido mi reputación tenía cierta justicia poética. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Primero, reuniremos todas las pruebas. La factura que prueba que el collar es suyo, los testamentos que muestran la línea de herencia, todos los mensajes difamatorios. Después necesitaremos testigos. Alguien que pueda confirmar que usted ha tenido este collar durante años. Pensé rápidamente. Mi prima Lucía. Me ha visto usando el collar varias veces. Mi amiga Sonia también. Y hay fotos. Tengo fotos de fiestas familiares en las que estoy usando el collar. Perfecto. Cuantas más pruebas, mejor. También necesitaremos la declaración de la vecina, esa señora Marcia. El hecho de que no esté segura de que fuera usted quien vio es crucial. Ella dijo que vio a una mujer con una blusa azul. Yo llevaba una blusa blanca. Eso es importante. Necesitaremos que lo repita oficialmente. El doctor Ricardo pasó la siguiente hora explicándome todo el proceso. Primero, presentaría una querella en la justicia, tanto por calumnia como por difamación. Como eran delitos que dependían de la querella de la víctima, tenía derecho a procesar a Patricia penalmente. Pero necesito advertirle, señora Elena, dijo con seriedad. Procesar a un miembro de la familia no es fácil. Puede causar una ruptura definitiva. ¿Está segura de que quiere seguir este camino? Pensé en todo lo que había pasado, en la humillación, en la comisaría, en los mensajes crueles, en el hecho de que mi propio hermano dudó de mí. Estoy segura, respondí sin dudar. Ella destruyó mi reputación. Me trató como a una criminal. Tiene que responder por eso. Muy bien. Entonces comenzaremos. Necesitaré que me dé todos los contactos de las personas que recibieron sus mensajes. Los notificaremos de que están siendo usados como evidencia en un proceso penal. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El doctor Ricardo trabajó rápido, reunió todas las pruebas, tomó declaraciones, preparó la petición inicial. Descubrí cosas que no sabía. Por ejemplo,
que Patricia no solo había enviado mensajes a la familia, había publicado en su Facebook, en una publicación pública, que había sido robada por alguien de su propia familia. No mencionó mi nombre directamente, pero varias personas comentaron, y en uno de los comentarios ella confirmó que era yo. Esto es aún mejor para nuestro caso, explicó el doctor Ricardo. La difamación en redes sociales es tratada con mayor severidad por la jurisprudencia reciente. El alcance es mucho mayor. El daño a la reputación es mucho mayor. También descubrió algo interesante sobre el famoso collar de Patricia. Habló con un investigador privado que conocía y descubrimos que Patricia nunca tuvo un registro oficial de ese collar tan valioso. Si era una herencia familiar que valía 50,000 reales, debería haberla declarado en el inventario cuando su abuela murió, explicó el abogado. Pero no hay registro de ningún collar de perlas y diamantes en el inventario de la difunta Cecilia Santos. ¿Entonces el collar ni siquiera existe?, pregunté atónita. O no existe, o no es tan valioso como ella afirma, o nunca lo declaró para no pagar impuestos. De cualquier manera, debilita mucho su acusación en su contra. Mientras tanto, la investigación policial sobre el supuesto robo continuaba. Me llamaron 2 veces más a la comisaría para dar explicaciones. En una de esas veces vi a Patricia allí también, presentando una denuncia formal. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo. Sus ojos estaban llenos de odio. Los míos, imagino, debían estar llenos de tristeza y decepción. «Te arrepentirás de esto, Elena», susurró al pasar junto a mí. «No tanto como te arrepentirás de haber mentido», respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. El comisario que investigaba el caso me llamó a un lado. «Señora Elena, la investigación está prácticamente concluida. La factura que presentó es auténtica. Logramos confirmarlo con la joyería que aún existe y tiene registros antiguos en archivo. El collar que usted posee corresponde exactamente a la descripción de la factura. Y el collar que la señora Patricia alega que fue robado... Bueno, no hay evidencia de que realmente exista». «¿Cómo así?» «No hay fotos, no hay póliza de seguro, no hay declaración en el inventario. La única prueba que tiene es su propio testimonio y el testimonio de la vecina, que ya se retractó y dijo que no está segura de quién vio. Entonces quiere decir que probablemente archivaré el caso por falta de pruebas. Usted está libre de cualquier sospecha, señora Elena». La sensación de alivio fue tan grande que casi me fallaron las piernas. Libre. Estaba libre, pero mi batalla aún no había terminado, porque incluso si la policía me absolvía, mi reputación seguía manchada. La gente seguía comentando, seguía dudando. «Doctor Ricardo», dije cuando le conté sobre la conversación con el comisario, «quiero seguir adelante con el proceso contra Patricia. Quiero que pague por lo que hizo». «Entonces seguiremos adelante», respondió con una sonrisa. «Ya tengo todo listo. Presentaremos la demanda mañana mismo». Esa noche, el doctor Ricardo me envió una copia de lo que sería la petición inicial. Era un documento de 23 páginas, detallando cada acusación, cada mensaje, cada daño causado. Y al final, la solicitud: condena de Patricia por calumnia y difamación, más una indemnización por daños morales de 50,000 reales. El mismo valor que ella afirmaba que valía el collar inexistente. La ironía no pasó desapercibida. «¿Está segura de esto, señora?», me preguntó el doctor Ricardo a la mañana siguiente, antes de presentar la demanda. «Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás». Pensé en todo lo que había pasado, en la humillación, en el dolor, en las noches sin dormir, en las amistades perdidas, en la confianza rota.
Estoy segura, respondí. Que comience la justicia. Y con un clic en la computadora, la demanda quedó registrada. Caso número 04568732, 2024. Elena María Santos contra Patricia Oliveira Santos. Demanda por indemnización por daños morales derivados de calumnia y difamación. La guerra había comenzado oficialmente. La citación llegó a Patricia un martes por la mañana. Lo sé porque recibí una llamada furiosa de mi hermano Paulo a las 10. ¿Demandaste a mi esposa?, gritó por teléfono, sin siquiera saludar. La demandé, respondí con calma, aunque mi corazón latía desbocado. Ella me difamó, Paulo. Me acusó públicamente de un crimen que no cometí. Destruyó mi reputación. Tenía que responder por eso. Estás destruyendo a esta familia. No, Paulo. Quien está destruyendo a la familia es tu esposa, que prefirió acusarme falsamente en lugar de admitir que perdió un collar o que nunca existió como ella lo describió. El collar existía. Ella no está mintiendo. Entonces, ¿por qué no hay registro de él en ningún lugar? ¿Por qué no fue declarado en el inventario de su abuela? ¿Por qué no hay fotos, seguro nada que pruebe que ese collar existía? Silencio al otro lado. Y aunque existiera, continué, sintiendo que la rabia finalmente burbujeaba en la superficie, eso no le da derecho a acusarme sin pruebas, a arrastrarme a la comisaría, a esparcir mentiras sobre mí a toda la familia. Ella estaba molesta. Estar molesta no es excusa para difamar, Paulo. Tú estudiaste Derecho en la universidad. Deberías saberlo. No terminé la carrera, murmuró. Exacto. Pero yo consulté a un abogado que sí lo hizo. Y él me dijo que lo que hizo Patricia es un delito. Un delito real, Paulo, calumnia y difamación. Y tengo pruebas de todo. Escuché la voz de Patricia al fondo, gritando algo que no pude entender. «Quiere hablar contigo», dijo Paulo. «Dile que solo hablaré a través de mi abogado. Por cierto, lo conocerá pronto en el tribunal». Corté antes de que pudiera responder. Mi teléfono explotó con mensajes. Toda la familia quería saber qué estaba pasando. Algunos me apoyaban, diciendo que tenía razón al defenderme. Otros me acusaban de exagerar, de llevar una pelea familiar demasiado lejos. Pero un mensaje me sorprendió. Era de Juliana, mi sobrina. «Tía Elena, sé que está molesta con mamá, pero ¿demandarla? No es demasiado. ¿No puede simplemente dejarlo pasar?», la llamé de inmediato. «Juliana, mi niña, déjame explicarte algo. Tu madre no solo me acusó en privado, le dijo a docenas de personas que soy una ladrona, publicó en las redes sociales, hizo que me llevaran a la comisaría. Perdí amistades por eso. Hay gente que cruza la calle cuando me ve porque cree que soy una criminal. ¿Crees que esto es algo que puedo simplemente dejar pasar? Pero no piensa en las consecuencias. Si mamá es condenada, tendrá antecedentes penales. Podría perder su trabajo. Y yo tuve que vivir con la gente pensando que soy una ladrona. Tuve que aguantar chismes, miradas de desprecio, amistades terminadas. ¿Por qué las consecuencias para ella importan más que las consecuencias para mí?» Juliana se quedó en silencio. «Tía, te quiero, pero no puedo estar de tu lado en esto». «Entiendo», respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban. «Ella es tu madre. Pero espero que algún día entiendas que yo también tengo derecho a defender mi honor». Las semanas siguientes fueron intensas. El proceso avanzó rápidamente porque el doctor Ricardo era muy eficiente. Reunimos todas las pruebas, capturas de mensajes, copias de publicaciones en redes sociales, lista de testigos que recibieron las acusaciones. Patricia también contrató a un abogado, el doctor Fernando Campos, un abogado mayor,
conocido en la ciudad por defender casos difíciles. La primera audiencia fue programada para 6 semanas después de presentar la demanda. Una audiencia de conciliación, donde el juez intentaría que las partes llegaran a un acuerdo antes de ir a juicio. El día de la audiencia llegué al juzgado con el doctor Ricardo. Mi corazón latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que mi madre decía que me hacía ver elegante. Me recogí el cabello en un moño discreto. Quería parecer respetable, digna. Patricia llegó poco después, acompañada de Paulo y su abogado. Llevaba un conjunto de pantalón y blazer negro, unas gafas de sol enormes que le cubrían la mitad del rostro. Cuando se las quitó en la sala de audiencias, vi que sus ojos estaban hinchados. Había llorado. Una parte minúscula de mí sintió lástima, pero entonces recordé todo lo que ella había hecho, y la lástima se evaporó. El juez era un hombre de unos 45 años, de expresión seria pero no antipática. Doctor Marcelo Tavares, según la placa en su escritorio. Buenos días a todos, comenzó. Estamos aquí para intentar una conciliación en el caso número 04568732, 2024. La demandante, señora Elena María Santos, acusa a la demandada, señora Patricia Oliveira Santos, de calumnia y difamación, solicitando una indemnización por daños morales. Antes de proceder al juicio, me gustaría darles a las partes la oportunidad de llegar a un acuerdo. ¿Alguien desea manifestarse? El doctor Fernando, abogado de Patricia, se levantó. Señoría, mi cliente niega enfáticamente las acusaciones. Ella solo expresó una legítima sospecha sobre la desaparición de un bien de alto valor sentimental y monetario. No hubo intención de difamar o calumniar a la demandante. Señoría, se levantó también el doctor Ricardo. Hay capturas de mensajes en grupos familiares y publicaciones en redes sociales donde la demandada acusa explícitamente a mi cliente de robo. Eso va mucho más allá de una legítima sospecha. Es difamación clara y objetiva. El juez hojeó los documentos. En efecto, veo aquí los mensajes. Fui robada por alguien de mi propia familia. Elena se llevó mi collar. Ella siempre tuvo envidia de mis cosas. Doctor Fernando, estos mensajes son bastante directos. Fueron escritos bajo emoción, señoría. Mi cliente estaba alterada. La emoción no es excusa para la difamación, doctor. Usted lo sabe. Fue gratificante ver al abogado de Patricia ser reprendido por el juez. Bien, continuó el juez, intentemos la conciliación. Señora Patricia, ¿tiene algo que decirle a la señora Elena? Patricia me miró. Por un momento pensé que vería arrepentimiento en sus ojos, pero lo que vi fue rabia mal contenida. No me disculparé por proteger mi patrimonio, dijo entre dientes. Mi collar desapareció y Elena era la única persona que tenía acceso. Señoría, intervine, no pudiendo quedarme callada. Tengo la factura de mi collar, comprado en 1987 por mi abuela. La demandada nunca presentó una sola prueba de que su collar existe. ¿Es eso cierto, doctor Fernando?, preguntó el juez. ¿La demandada tiene pruebas de la existencia del collar supuestamente robado? El abogado dudó. No tenemos pruebas físicas, señoría, pero está el testimonio de mi cliente y, inicialmente, el de una vecina, que ya se retractó en su declaración, completó el doctor Ricardo. La señora Marcia declaró a la policía que no está segura de lo que vio. Señoría, Patricia alzó la voz. Yo sé que ella se llevó mi collar. Yo lo sé. Saber no es lo mismo que probar, señora, dijo el juez con firmeza.
Y hacer acusaciones públicas sin pruebas es exactamente lo que configura difamación. Hubo un silencio tenso. Voy a proponer lo siguiente, dijo el juez. Señora Patricia, usted se retracta públicamente de las acusaciones en los mismos grupos y redes sociales donde las hizo. Pide disculpas formales a la señora Elena y paga una indemnización simbólica de 5.000 reales por los daños morales causados. A cambio, la señora Elena desiste del proceso penal, quedando solo la parte civil resuelta con este acuerdo. ¿Qué opinan? El doctor Ricardo me miró esperando mi respuesta. 5.000 reales eran mucho menos de los 50.000 que estábamos pidiendo, pero sería una victoria moral, un reconocimiento público de que yo tenía razón. Y sobre la retractación pública, pregunté, ¿cómo sería? La demandada tendría que publicar un texto aprobado por mí en los mismos lugares donde hizo las acusaciones, explicando que se equivocó, que la señora está inocente y pidiendo disculpas públicas. Miré a Patricia. Su expresión era de puro odio. Jamás, escupió. Jamás me retractaré. Yo sé lo que sé. Patricia. Paulo intentó intervenir, pero ella lo cortó. No, ella robó mi collar y ahora quiere que me humille públicamente. Nunca. El juez suspiró. Entonces no hay acuerdo. Vamos a juicio. Agenden con la secretaría la fecha de la próxima audiencia. Ahora de instrucción y juicio. Pueden retirarse. Salimos de la sala. En el pasillo, Patricia pasó a mi lado y susurró. Te vas a arrepentir de esto. Probaré que eres una ladrona, aunque sea lo último que haga. La única cosa que vas a probar es que eres una mentirosa, respondí, sorprendida por mi propia valentía. El doctor Ricardo me llevó aparte. Está desesperada. Las personas desesperadas hacen cosas estúpidas. Ten cuidado. ¿Cuidado con qué? No sé, pero estate atenta. No dudo que intente algo para perjudicarte. Y tenía razón. 3 días después recibí una llamada de la comisaría. El mismo delegado que había investigado el caso inicial. Señora Elena, necesita venir aquí. Ha surgido una nueva acusación. Mi corazón se heló. ¿Nueva acusación? Patricia Santos presentó otros reportes, esta vez acusándola de amenaza. ¡Amenaza! Yo nunca la amenacé. Ella dice que usted le envió mensajes amenazantes. Tengo que investigar. Fui a la comisaría con el doctor Ricardo. Patricia había impreso mensajes de un número que alegaba era mío, diciendo cosas como vas a pagar por esto y te haré arrepentirte. Este no es mi número, dije de inmediato. Pruébelo, pidió el delegado. Mostré mi celular. El número era diferente. Verificamos con la operadora. El número que envió los mensajes era un número prepago, comprado 2 días antes, sin identificación del comprador. Alguien está tratando de incriminarme, dije, mi voz temblaba. Alguien compró un chip y envió esos mensajes haciéndose pasar por mí. El delegado examinó todo. Tendré que investigar esto también, pero usted está libre para irse. Es obvio que estos mensajes no vinieron de su número. Quiero presentar una denuncia, dije, contra Patricia Santos, por falsa acusación, y así el proceso se volvió aún más complicado. Ahora había acusaciones cruzadas, investigaciones en curso, ánimos cada vez más exaltados. La fecha del juicio fue programada para 3 meses después. 3 meses de tensión, de preparación, de ansiedad. Pero estaba decidida. Iba a probar mi inocencia, iba a limpiar mi nombre, y haría que Patricia pagara por todo lo que había hecho. La justicia se haría, me aseguraría de eso. Los 3 meses hasta el juicio fueron los más largos de mi vida. Cada día parecía arrastrarse, cada noche.
repasaba mentalmente todos los detalles, todas las pruebas, todos los argumentos. El doctor Ricardo trabajó incansablemente, reunió más testigos, obtuvo la declaración oficial de la señora Marcia, que confirmó que no estaba segura de lo que había visto aquel día. Consiguió una pericia grafológica en los supuestos mensajes de amenaza, probando que no venían de mí. Incluso logró rastrear que el chip usado para los mensajes fue comprado en una tienda cerca de la casa de Patricia. No pudimos probar que fue ella quien lo compró, explicó el doctor Ricardo. Pero la coincidencia es muy grande, y esto fortalece nuestro argumento de que ella está actuando de mala fe. Mientras tanto, la familia se dividió. Algunos se pusieron de mi lado, reconociendo la injusticia que había sufrido. Otros, especialmente los más cercanos a Patricia, siguieron creyéndole, diciendo que estaba exagerando, que estaba destruyendo a la familia por orgullo. Mi prima Lucía, después de ver todas las pruebas, me pidió disculpas. Elena, debería haberte creído desde el principio. Perdóname. Perdoné. Porque guardar rencor solo envenenaría mi propio corazón. Juliana, mi sobrina, dejó de hablarme por completo. Eso dolía más que cualquier acusación de Patricia. Yo había ayudado a criar a esa niña, había estado presente en cada momento importante de su vida, y ahora me trataba como a una enemiga. Amanda, la hija menor, me llamó una vez llorando. Tía Elena, no sé qué hacer. Sé que usted no robó nada, pero ella es mi madre. Entiendo, mi amor, dije, tragándome mis propias lágrimas. No tienes que elegir lados. Esto es entre tu madre y yo. Pero está destruyendo a nuestra familia. No, Amanda. Lo que está destruyendo a la familia es la mentira, la acusación falsa. Si tu madre simplemente hubiera admitido que se equivocó, nada de esto estaría pasando. La investigación policial sobre el supuesto robo fue oficialmente archivada por falta de pruebas. El delegado emitió un documento formal declarando que no había elementos que probaran la acusación en mi contra. Esto fortaleció mucho nuestro caso. Finalmente, llegó el día del juicio. Me desperté a las 5 de la mañana, imposible dormir más. Tomé un baño largo, me vestí con cuidado. El mismo vestido azul marino de la audiencia de conciliación. Me recogí el cabello. Me puse un poco de lápiz labial. Quería parecer fuerte, confiada, aunque por dentro estuviera muriendo de nervios. El doctor Ricardo pasó a buscarme a casa. ¿Lista?, preguntó. Tanto como puedo estarlo. El juzgado estaba concurrido esa mañana. Nuestra audiencia estaba programada para las 10. Llegamos 15 minutos antes y fuimos directamente a la sala de audiencias. Patricia ya estaba allí, sentada con su abogado. Paulo estaba a su lado. Pareciera que había envejecido 10 años en 3 meses. Juliana también estaba allí, apoyando a su madre. Ninguno de ellos me miró cuando entré. A mi lado solo estaba el doctor Ricardo. Y, para mi sorpresa, Lucía, mi prima, que insistió en venir como testigo de carácter. Tú has sido mi familia durante 63 años, había dicho. Sé quién eres y lo dejaré claro ante todos. El juez Marcelo Tavares entró y todos nos levantamos. Se sentó, se ajustó las gafas y abrió el expediente. Bien, señoras y señores, estamos aquí para el juicio de la demanda por indemnización por daños morales. La demandante alega haber sido víctima de calumnia y difamación por parte de la demandada. Comencemos con la exposición oral de la defensa de la demandante. Doctor Ricardo, por favor. El doctor Ricardo se levantó y, durante 20 minutos, presentó nuestro caso. Mostró los mensajes difamatorios. Explicó cómo mi reputación fue destruida.
Presentó la factura de 1987, probando que mi collar era mío. Mostró el archivo del expediente policial. Argumentó que Patricia actuó de mala fe, sin ninguna prueba, causando daños inmensurables a mi honor. Señoría, mi cliente no es una persona rica, vive de su modesta jubilación, pero tiene algo que ningún dinero puede comprar: su dignidad, su honor, su reputación, y todo esto fue destruido por las acusaciones infundadas de la demandada. La señora Elena fue llevada a la comisaría como criminal, fue tratada como ladrona por su propia familia, perdió amistades, fue objeto de chismes y juicios. Todo esto por una acusación que nunca tuvo un solo elemento de prueba que la sustentara. Cuando terminó, fue el turno del doctor Fernando, abogado de Patricia. Señoría, mi cliente actuó de buena fe. Realmente creía que su collar había sido robado y tenía razones para sospechar de la demandante, que tuvo acceso a su residencia y a su habitación. Los mensajes fueron enviados bajo emoción, en un momento de estrés y angustia. No hubo intención de difamar o calumniar. Fue solo una expresión legítima de una sospecha razonable. Doctor Fernando, interrumpió el juez, ¿tiene alguna prueba de que este collar supuestamente robado existe? El abogado dudó. Tenemos el testimonio de mi cliente, señoría. ¿Solo eso? ¿Sin fotos, sin póliza de seguro, sin declaración en el inventario, sin nada? El collar era una herencia familiar, señoría. No siempre estas cosas están documentadas. Doctor Fernando, con todo respeto, un collar que vale 50,000 reales debería haber sido declarado en el inventario. Es obligación legal, y la ausencia de esa declaración plantea serias dudas sobre la existencia real de este bien. Vi a Patricia palidecer. Además, continuó el juez, veo aquí que la investigación policial fue archivada por falta de pruebas. El delegado que llevó el caso concluyó que no había elementos que sustentaran la acusación de robo. Pero, señoría, vamos a escuchar a los testigos. Llame al primer testigo de la demandante. Lucía fue llamada. Juró decir la verdad y luego declaró: Conozco a Elena desde hace 63 años. Somos primas, crecimos juntas y he visto el collar que ella tiene innumerables veces. Lo usa en fiestas, en bodas, en ocasiones especiales. Siempre lo ha usado, mucho antes de todas estas acusaciones. ¿Está segura de que es el mismo collar?, preguntó el abogado de Patricia. Estoy segura. Es un collar de perlas con detalles dorados muy característicos. Lo reconozco de lejos. Pero ¿cómo puede estar segura de que no es el collar de mi cliente? Porque conozco a Elena. Sé que ella jamás robaría a nadie. Y sé que ese collar es suyo desde que su madre murió. Otros testigos fueron llamados. Mi amiga Sonia, que confirmó haberme visto usando el collar varias veces a lo largo de los años. Una excompañera de trabajo, que tenía una foto de una fiesta de Navidad de 5 años atrás donde yo llevaba el collar. Cada testimonio fortalecía mi caso. Luego fue el turno de los testigos de Patricia. Solo tenía 2, la propia señora Marcia y una amiga suya llamada Sandra. La señora Marcia fue llamada e inmediatamente pareció incómoda. ¿Usted le dijo a la policía que vio a la demandante en la habitación de la demandada?, preguntó el juez. Yo vi a una mujer, pero no estoy segura de que fuera Elena. ¿Por qué no está segura? Porque estaba lejos y la vi de reojo. Pensé que era ella porque Patricia dijo que lo era. Entonces no está segura de que era la demandante. No lo estoy, ¿no, señor juez? Vi al abogado de Patricia hacer una mueca. La amiga Sandra intentó ayudar.
Patricia siempre hablaba del collar de su abuela. Era muy valioso, muy importante para ella. ¿Pero usted ha visto ese collar?, preguntó el juez. No, nunca lo vi personalmente. Entonces, ¿cómo puede confirmar que existe? Bueno, Patricia siempre lo mencionaba. Hablar no es prueba, señora. Gracias, puede retirarse. Después de los testigos, el juez dio la palabra final a cada abogado. El doctor Ricardo fue brillante en su argumento final. El doctor Fernando hizo lo mejor que pudo con el caso débil que tenía. Y entonces llegó el momento que estaba esperando. El juez pidió a Patricia y a mí que nos acercáramos. Señoras, antes de dar mi sentencia, haré un último intento de conciliación. Señora Patricia, ¿sigue segura de sus acusaciones? Patricia me miró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era certeza, era duda. Yo estaba segura, dijo, su voz temblaba. Pero ahora ya no lo sé. Tal vez me equivoqué. Tal vez el collar nunca existió como yo lo recordaba. Tal vez confundí las cosas. Fue lo más cercano a una admisión de error que iba a obtener de ella. Señora Elena, el juez se volvió hacia mí. Considerando lo que acabamos de escuchar, ¿estaría dispuesta a aceptar una retractación formal y una indemnización reducida para cerrar este caso? Miré a Patricia. Vi a una mujer rota, avergonzada, diminuida. Vi a mi hermano a su lado, con la cabeza gacha, derrotado. Vi a Juliana llorando en silencio. Y entonces me miré a mí misma, a todo lo que había pasado, al dolor, la humillación, el miedo, a los 3 meses de ansiedad, a las amistades perdidas, a la familia dividida. Una parte de mí quería venganza completa. Quería ver a Patricia condenada al máximo. Quería los 50,000 reales de indemnización. Quería que ella fuera humillada como yo lo fui. Pero otra parte de mí, la parte que aún recordaba 25 años de familia, de cenas de Navidad juntas, de cumpleaños compartidos, de risas y lágrimas, esa parte quería paz. Acepto la retractación pública, dije finalmente, en los mismos lugares donde hizo las acusaciones, y una indemnización de 15,000 reales. El doctor Ricardo me miró sorprendido. Estábamos pidiendo 50,000. ¿Solo 15,000? Confirmó el juez. Sí, no se trata del dinero. Nunca lo fue. Se trata de justicia, de verdad, de que ella admita públicamente que estaba equivocada. El juez miró a Patricia. ¿Usted está de acuerdo? Patricia tragó saliva. Estoy de acuerdo. Muy bien, entonces homologo este acuerdo. La demandada se retractará públicamente en un texto que será aprobado por la demandante y su abogado en todos los grupos familiares y redes sociales donde hizo las acusaciones, y pagará a la demandante la cantidad de 15,000 reales a pagar en un plazo de 30 días. Caso cerrado. El golpe del martillo del juez resonó en la sala como un trueno final. Salí del juzgado con las piernas temblorosas. Había terminado. Finalmente había terminado. Fuiste demasiado generosa, dijo el doctor Ricardo. Podríamos haber conseguido mucho más. Lo sé, pero no quería más dinero. Quería mi dignidad de vuelta, y ahora la tendré. 2 semanas después, Patricia publicó la retractación. Fue un texto corto pero directo. Hace algunos meses acusé públicamente a mi cuñada, Elena María Santos, de haber robado un collar de familia. Tras la investigación policial y el proceso judicial, se comprobó que mis acusaciones eran infundadas. Elena no robó nada. El collar que ella posee es suyo, comprado por su abuela en 1987 y debidamente documentado. Estuve equivocada al acusarla. Pido disculpas públicas a Elena por los daños que causé a su reputación y honor.
Patricia Oliveira Santos. El mensaje fue publicado en todos los grupos familiares, en su Facebook, en WhatsApp. Todos los que habían visto las acusaciones ahora veían la retractación. Los 15,000 reales fueron depositados en mi cuenta exactamente el 29º día. No necesitaba el dinero. Tenía mi jubilación, mi casita pagada, una vida simple pero cómoda. Así que doné la mitad a una institución de caridad que ayuda a ancianos necesitados. La otra mitad la guardé para emergencias. Mi relación con Paulo nunca volvió a ser la misma. Me llamó semanas después del juicio pidiendo disculpas. Debería haberte creído desde el principio, Elena. Eres mi hermana. Debería haber estado de tu lado. Deberías, coincidí. No tenía en mí perdonarlo tan fácilmente como perdoné a Lucía, porque me conocía de toda la vida y aún así dudó de mí. ¿Podemos intentar reconstruir nuestra relación?, preguntó con voz titubeante. Tal vez, respondí, pero llevará tiempo, mucho tiempo. Juliana eventualmente me buscó. 6 meses después del juicio, apareció en mi puerta un sábado por la tarde. Tía Elena, yo quería pedirte disculpas. Estuve mal al no creer en ti. Abracé a mi sobrina y lloramos juntas por mucho tiempo. Solo estaba siendo leal a tu madre, dije. Lo entiendo, pero me lastimaste mucho. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo. Amanda nunca había dudado de mí, pero había quedado atrapada en medio de todo. Volvió a visitarme regularmente, llevando a sus pequeños para que conocieran a su tía abuela. En cuanto a Patricia, nunca más intercambiamos una palabra. En reuniones familiares inevitables, nos quedábamos en lados opuestos de la sala. Ya no había hostilidad abierta, solo un vacío, un reconocimiento silencioso de que algo se había roto de manera irreparable. Pero descubrí algo importante a través de todo esto. Descubrí que era más fuerte de lo que pensaba, que tenía el coraje de luchar por mi honor, que no necesitaba aceptar ser tratada como una criminal solo para mantener la paz en la familia. Descubrí que algunos puentes, una vez quemados, no deberían ser reconstruidos, porque eran puentes que llevaban a lugares tóxicos. Un año después del juicio, estaba en mi balcón tomando té y mirando la puesta de sol. El mismo lugar donde había recibido la llamada de Juliana que comenzó todo esto, pero ahora, en lugar de ansiedad, sentía paz. Mi reputación estaba limpia, mi nombre estaba limpio. La gente del pueblo volvió a saludarme con respeto, las amistades que importaban fueron restauradas. Y mi collar, aquel que mi abuela Rosa compró en 1987 y mi madre me dejó, estaba guardado a salvo, junto con la factura amarillenta que me salvó la vida. De vez en cuando tomo el collar y lo sostengo, no por su valor monetario, que es modesto, sino por lo que representa: herencia familiar, memoria, verdad, justicia. Y recuerdo todo lo que pasé: las acusaciones, las lágrimas, las noches sin dormir, el miedo, la rabia, la lucha. Y también recuerdo la victoria, la dignidad recuperada, la verdad prevaleciendo, la justicia hecha. Ahora, a los 64 años, aprendí una lección que llevaré por el resto de mi vida. Nunca dejes que nadie te robe algo mucho más valioso que cualquier joya: tu honor, y si lo intentan, lucha, con todas las herramientas que la ley te da, con todas tus fuerzas, porque tu dignidad vale más que cualquier collar, vale más que cualquier paz falsa, vale más que cualquier lazo familiar que exija que aceptes injusticia. Miro el horizonte, donde el sol se pone en tonos de naranja y rosa, y sonrío, porque hoy, a diferencia de aquel día terrible de un año atrás,
Soy una mujer libre, libre de acusaciones, libre de vergüenza, libre de miedo y, sobre todo, libre para ser quien siempre he sido. Elena María Santos, una mujer honesta, trabajadora, digna, y nadie, nunca más, me quitará eso. Y tú, que me escuchas ahora, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, tienes derechos. La ley brasileña protege tu honor, tu reputación, tu dignidad. Los artículos 138 y 139 del Código Penal tratan sobre calumnia y difamación. Sí puedes demandar a quien te acusa falsamente, sí puedes buscar justicia. No es fácil, no es rápido, no es indoloro, pero es necesario, porque nadie tiene derecho a destruir la reputación que te tomó toda una vida construir. Si te gustó esta historia, por favor, deja tu like y suscríbete al canal. Tu like y suscripción ayudan mucho para que pueda seguir trayendo historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías en mi lugar? ¿Habrías demandado a Patricia? ¿Habrías aceptado el acuerdo? Deja tu opinión. Realmente me encanta leer lo que piensan. Un gran abrazo y hasta la próxima historia. Y recuerda, tu